construyendo nuestro primer campo temático y, si me lo permiten, abriríamos la sesión de conclusiones que está marcada en el programa. Y para ello voy a pedirles a nuestros ponentes que integraron este campo 1, nos puedan dar la idea final con la que gustarían representar básicamente el mensaje que quisieron traernos con cada una de sus ponencias. Al final de la presentación de cada uno de ellos, de esta conclusión, de esta reflexión final, abriríamos los últimos minutos de este espacio, que es de media hora, que es un buen tiempo, para poder hacer la lectura de las preguntas que no pudieron contestarse en su momento. Nos dirigiéramos a cada uno de los ponentes que estarían recibiendo esta solicitud de preguntas, y si el tiempo nos lo permite, podríamos inclusive entrar en alguna fase de retroalimentación, comentarios y demás. Me voy a permitir llamar entonces, voy a mencionar en este momento a las personas que estuvieron con nosotros, y acto seguido les voy a permitir la voz. Estuvieron con nosotros, y voy a llamar poco a poco, a Luis Fernando Cruz, a Germán Barrera, a Alejandro Ballina, a Isaías Daniel Hinojosa, a José Antonio Hernández, a Elena Solano y a Karina, Jensen, Julieta y Pilar. Por favor, Luis Fernando Cruz, a cada uno de ustedes les pido que dejen abierta su cámara y su micrófono. Si alguno de ustedes tiene problemas con la señal de internet, entonces si gustan apagar su video y dejar constante la voz, sería una buena alternativa. Bien, entonces reitero, si Luis Fernando Cruz puede iniciar, por favor, con esta reflexión o conclusión principal sobre el mensaje que nos vino a traer aquí, por favor, le cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias. Pues creo que sí se está escuchando, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Las principales conclusiones que me gustaría dar es que, como bien se ha dicho y como lo hemos podido ver, cuando hablamos de paisaje estamos hablando de una infinidad de posibilidades. Entonces, a quienes nos dedicamos a estudiar el paisaje, pues también es nuestra responsabilidad en un primer punto aclarar a qué área de este gran campo nos estamos acercando, y si damos alguna definición, también aclarar sobre qué aspectos se está haciendo para evitar confusiones y para seguir enriqueciendo esta gran área del conocimiento. Respecto a la clasificación taxonómica del paisaje, y creo que también embona un poco para otras perspectivas, es importante mencionar las referencias teórico-metodológicas. Como se vio en el estudio, la mitad de los trabajos no lo hacían. Y bueno, esto es algo interesante y que debemos ir fortaleciendo, ¿no? Más que una crítica, es una invitación para poderlo reforzar en conjunto. Y pues seguir haciendo participaciones y trabajos que nos permitan cuidar al paisaje, que nos permitan no solamente velar por la parte biofísica, sino también por la cultural y por la social, que es fundamental, ¿no? Y que el paisaje me parece el punto crítico y el punto integral que nos permite unir estas dos perspectivas y poder seguir trabajando en conjunto. Y sería todo. Muchísimas gracias, Luis Fernando Cruz. Bien, entonces pasaría a darle la voz, si está con nosotros, a Isaías Daniel Hinojosa. Hola, buenas tardes. Yo sí me aguanté el hambre un ratito. Muchas gracias. Pues yo creo que se dieron muchos planteamientos interesantes en estas mesas, y yo creo que el problema medular de la intervención humana en el paisaje es precisamente este esclarecimiento metodológico, pero no solo metodológico, sino epistemológico, para entender qué es el paisaje y más allá, qué es la naturaleza,
cómo la construimos y cómo ella nos construye a nosotros. Yo creo que tenemos que intentar lidiar con la subjetividad, no tratar de objetivizar lo subjetivo. Tenemos que respetar lo subjetivo a través de herramientas metodológicas que nos brindan las ciencias sociales o el estudio cultural, porque tenemos que entender al paisaje como un elemento dinámico con el territorio. Tenemos que entender la interacción territorio-paisaje para entender a la sociedad. Entonces, a lo que invitaría es que nos centremos a estudiar al paisaje como un elemento que parte del espacio social. Y partiendo de ahí, entender cómo es que la sociedad lo valora y cómo es que la sociedad lo modifica y cómo la sociedad es modificado por este paisaje a través del territorio. Por ejemplo, no podemos pretender hacer acciones en el paisaje que cambien a la sociedad. No podemos. Yo estoy establecido en la ciudad de Celaya, una de las más violentas del país actualmente. No podemos pretender forzar a la sociedad a usar el espacio público, por ejemplo, en contextos de violencia. Tenemos que entender al territorio, tenemos que entender la raíz de la violencia para entonces permitirle a la gente apropiarse de su espacio y modificar, por tanto, el paisaje. Entonces, mi reflexión es más en el sentido de entendimiento, de epistemología, en un momento crítico que vivimos, en donde el paisaje se ha modificado a través, por ejemplo, del COVID, ha desaparecido la mano humana, por ejemplo, en muchos lugares, a través de nuestro refugio, en nuestras madrigueras, pues estamos ocultos del espacio natural por un momento, y de repente vemos que en esta ausencia necesitamos entrar en contacto con este espacio complejo, con nuestra naturaleza, que no nos la dan nuestras casas en donde estamos. Entonces, la reflexión es entender cómo estos elementos que creíamos inmutables, el Estado mismo como una organización social que vincula todo, la naturaleza misma que entendíamos inmutable, ahora está enseñando su rostro y nos está cambiando profundamente. La invitación es hacer una reflexión profunda sobre cómo el paisaje es complejo, cómo el paisaje está modificando y nos modifica y lo modificamos para el desarrollo de todos y darle una mayor valoración a este entendimiento complejo, a esta subjetividad que a final de cuentas es lo que nos da valor en nuestro espacio de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Bien, voy a pedirle, por favor, a nuestro siguiente ponente, el que nos habló sobre el paisaje en la cultura, al señor José Antonio Hernández Soto. Por favor, ¿se encuentra con nosotros? José Antonio Hernández Soto, ¿está con nosotros todavía? Bien, veo que sí está con nosotros Elena Solano. ¿Me permitiré darle la voz, por favor? Bueno, muchas gracias. Nuevamente la oportunidad de reforzar el discurso. La importancia de que este paisaje, como se considera, tenga esta visión multidisciplinaria en donde puede entrar cuestiones evidentemente con una fuerza de carga ecológica, ¿no? Como la permacultura, como claramente lo estableció mi coautor, el maestro Antonio Moretti, pero también este enfoque social y este enfoque de inclusión que también tuvo un peso fuerte en nuestro discurso, ¿no? Hablar de cómo a través de la injerción de una visión política de la ciudad, del discurso del derecho a la ciudad, que no es nuevo, pero que sigue siendo poco vigilado, poco respetado, y que nos permitiría hablar de este activismo social, de este urbanismo táctico. Algunos le han llamado acupuntura urbana, algunos tienen una cercanía con estos conceptos de urban commons. Lo importante es entender este paisaje, este escenario del hombre como un resultado de su propia intervención, pero no de una intervención con este enfoque capitalista que hemos visto que se ha privilegiado durante los últimos quizá 150, 200 años, sino que ahora tendríamos que repensarlo en el ser humano, en el hombre, tener una visión antrópica,
que sea el propio poblador el que pueda hacer uso de esos espacios, empoderarse, tomar decisiones, sí conjuntar con la iniciativa privada que tiene un poder económico fuerte, también conjuntar con el gobierno y participar de las políticas públicas, pero ser él el eje, que sea el hombre el que hoy, como lo mencionaban algunos de nuestros compañeros de panel, pues están evidenciando la necesidad de espacios abiertos, de espacios seguros, de espacios que ayuden a mejorar la calidad de vida, que no se generen como una manera nuevamente de deteriorar el planeta, sino justamente lo contrario. Entonces, me parece que por eso el discurso de un paisaje con este enfoque urbano, con este enfoque social, es y sigue siendo un tema importante y un tema que tenemos que atender, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Llamo a, no sé quién de ustedes quiera participar, ya sea Karina Jensen o Julieta Fredman, Frediari, perdón, o Pilar Bilbao, perdón por la pronunciación. ¿Alguna de ustedes que quisiera platicar su última reflexión? No, la de como reflexión final, lo de la importancia de incorporar el paisaje en el planeamiento urbano territorial, de empezar a pensar el territorio desde otra mirada, desde otra forma, de poner al hombre en el centro y de pensar qué es lo que necesita para mejorar la calidad de vida. O sea, hoy Pilar hablaba de la importancia de la ciudad y por qué vivimos en una ciudad y qué cosas nos brinda la ciudad a nosotros como habitantes. Y bueno, y una de las cosas que necesitamos es este paisaje, es la presencia de espacios que contemplen al hombre, que estén pensados para mejorar la calidad de vida. Y hoy cada vez más en ciudades que se extienden, que son cada vez más, que tienen cada vez más habitantes, es indispensable pensar en espacios verdes de uso público, en pensar en que lo que se haga en estas ciudades y los planes tienen que contemplar al paisaje como una de las variables fundamentales. No podemos seguir interviniendo el territorio sin contemplar cómo es cómo es la cultura, qué pasa en ese lugar. Tenemos que ser más sensibles a lo que pasa en el territorio y bueno, creo que una de las maneras de sensibilizarnos con ese territorio es trabajarlo desde el concepto de paisaje, teniendo en cuenta siempre el hombre en relación con la naturaleza y con el medio natural. Muchísimas gracias. Bueno, habiendo concluido estas sesiones, solo quisiera asegurarme de que haya regresado Germán Barrera, Alejandro Ballina, porque daríamos paso a preguntas y algunas de ellas los involucran. Se encuentra Germán, si alguno de mi equipo técnico pudiera verificar si se mantienen conectados. Germán Barrera, Alejandro Ballina, José Antonio Hernández, para saber distinguir las preguntas que no voy a poder formular porque son para ellos. Bien, aparentemente no. Por lo tanto, voy a hablar únicamente, voy a referir únicamente a las preguntas que quedaron pendientes para los ponentes que nos acompañan. Justamente tenemos una pregunta para usted, Esca Elena Solano, y es mía. Como urbanistas, ¿cómo permean en sus proyectos la superficie de metro cuadrado por habitante que ha manejado la OMS o la ONU como indicador de calidad de vida? Claro, tengo que precisar que se ha cuestionado que efectivamente hay un parámetro como tal, pero esto efectivamente ha sido acuñado y tiene su propio fundamento, a lo mejor no la cifra, pero sí tiene su propio fundamento en cuanto a que efectivamente tengamos espacios libres y una cierta proporción dentro de nuestras zonas urbanas.
si me pudiera dar una opinión. Sí, sí, yo empezaría por poner un poco justamente en un espacio de un criterio amplio los números que nos dan la OMS. De manera muy personal, yo no comulgo con estadísticas o con números duros que pocas veces nos hablan de una realidad, sobre todo latinoamericana, ¿no? Entonces, generalmente recibo con mucha pertinencia los datos o los números duros que nos dan instituciones internacionales, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que efectivamente esta necesidad de espacios públicos es evidente y se ha hecho más evidente a raíz del contexto de pandemia en que vivimos. Me parece que como urbanistas y como arquitectos tenemos que repensar nuestra ciudad. Tenemos que pensar en que hemos atendido, y lo decía en mi ponencia, aspectos prioritarios, así considerados hasta ese momento, que tienen que ver con estrictamente una función. Esta idea de optimizar una ciudad, de optimizar la circulación, de optimizar las trayectorias, de optimizar el equipamiento y la infraestructura, dejó por un lado esta necesidad de atender aspectos humanos, ¿no? Entonces, nos preocupamos porque hubiera agua, porque hubiera luz, porque las calles tuvieran el ancho necesario, pero poco nos hemos preocupado por la calidad de vida. Hemos vivido este periodo de confinamiento por la pandemia y claramente se señaló en este espacio de discusión el precio más alto que hemos pagado somos los seres humanos que tuvimos que estar confinados en lugares donde poco se ha cuidado el área libre, donde poco se ha cuidado el espacio público, donde poco se ha cuidado el bien común, porque esa es otra situación que habría que revisar con una lente importante, ¿no? En el momento en el que el ser humano no se siente apropiado de un espacio, automáticamente no cuida de él. Y ahí hay un concepto que se está manejando y se está gestando mucho desde Inglaterra e Italia, que es esta idea de el Urban Commons, ¿no? Cómo las personas se pueden hacer del lugar como un espacio propio y entonces poder tener huertos colectivos y poder cuidar un espacio que no es de mi propiedad, pero que es mío, tan mío como aquello que yo adquirí, ¿no? Son conceptos que están, me parece que todavía muy lejanos a Latinoamérica. Pero insisto, no es el número, pero sí es la calidad de vida lo que nos tendría que preocupar, ¿no? No engañarnos dando como espacios públicos camellones o dando como espacios públicos espacios no habilitados, no engañándonos con que un espacio público es inclusivo per se, cuando ya mismo lo acabo de marcar en este caso del Parque La Mexicana, que un, entre comillas, espacio público en realidad no es inclusivo, no permite la entrada de cierto tipo de personas, sobre todo acotando su nivel socioeconómico, pero tampoco es inclusivo si no contamos con rampas y si no contamos con guías tactopodales y si no contamos con sanitarios para las personas de la tercera edad que lo requieren de manera constante y si no contamos con espacios pensados para esta tercera edad que necesita un momento de descanso y de sol, y si no contamos con esta concepción abierta de personas con diversidad sexual, y si no contamos con una serie de elementos que tendrían que hacernos mirar a todas esas minorías a las que les estamos negando el acceso, ¿no? Y esto tiene que ver, insisto, con las mil maneras de excluir que tenemos sin darnos cuenta los urbanistas, ¿no? Tenemos que repensar el urbanismo, tenemos que tener una mirada social, no es solo los anchos que nos manejan por la forma antropológica, si no estamos pensando solamente en la persona normalizada, si no estamos pensando en una silla de ruedas, si no estamos pensando en unas muletas, si no estamos pensando en una persona que tiene discapacidad auditiva u olfativa. Entonces, en muchas ocasiones he tenido oportunidad de estar presente en este congreso y creo que quienes han sido constantes conocen mucho mi discurso, ¿no? Recuerdo hace 2 años o 4 años hablé mucho sobre esta arquitectura y este urbanismo pensado en todos los diferentes sentidos, ¿no? Que cómo vive un espacio urbano una persona que no puede ver, o cómo vive un espacio urbano una persona que no escucha, y cómo tendríamos nosotros que pensar en todos los sentidos. Desafortunadamente el urbanista y el arquitecto ha pensado solo en aspectos visuales, ¿no? Hemos vivido en un oculacentrismo donde todo
tiene que ver con aspectos estéticos o funcionales, pero desde la visión. Si nosotros entendemos que esta no es la generalidad, bueno, podríamos dar cabida a muchas otras minorías que hoy día pareciera ser que están fuera del espacio público, ¿no? Eso me parece que sería la respuesta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pasé por alto una pregunta pendiente para la presentación de Daniel Hinojosa, de hecho son dos preguntas. Lorenzo López pregunta, ¿cuáles son las principales limitaciones para establecer la infraestructura verde en las políticas públicas? Esto, repito, es una pregunta para Daniel Hinojosa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que creemos que la principal limitación es precisamente el entendimiento de lo que es un espacio verde, ¿no? La infraestructura verde, la delimitación conceptual. No podemos, es paradójico pensar en la infraestructura verde como un elemento más, sino es el espacio en donde está la ciudad. Es la matriz espacial donde ocurre, donde nos brinda servicios, donde se pueden obtener recursos para el espacio rural, para el espacio urbano. Yo creo que delimitarlo solo como un elemento más es el problema que nos ha llevado precisamente a la degradación de estos espacios verdes en la ciudad. Muchas gracias. La siguiente pregunta para ti, Daniel, es ¿qué respuestas dan los políticos a las propuestas presentadas? Híjole, pues yo creo que ese lo platicaba con mi colega Jairo. Siempre en los congresos de diversa índole es una inquietud. Primero, la praxis de la ciencia, es decir, ¿y los científicos para qué, no? ¿En qué nos ayudan? Y ahorita hay un debate muy fuerte en México respecto a eso. Y lo otro es la política. ¿Cómo lo que hacen ustedes permea en la política? Bueno, desde la parte académica, pues puedo decir que no hay un acercamiento hacia pues, las propuestas pues, técnicas y propuestas metodológicas que se brinda en la academia. Por otro lado, yo podría, citando mucho a Lefebvre y el trabajo anterior, creo que la doctora Iskra, pues vivimos en un espacio de poder. Si no hay infraestructura verde entendida como la necesidad de la sociedad, es porque no interesa, porque vivimos imbuidos en una valoración hacia otro tipo de espacios, como por ejemplo Santa Fe en México, que son más valorados por el valor monetario que en general lo que nos puede brindar la naturaleza para el desarrollo de la sociedad. Es decir, no solamente la ciudad se está pulverizando en elementos indisolubles, sino como dice Lefebvre, el espacio mismo está cambiando en un espacio abstracto que obedece solo al orden del valor del intercambio de dinero. Entonces, si no le ponemos un valor monetario a la infraestructura verde, se degrada, por desgracia, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de pensar en otro tipo de valores que subsisten como unas pequeñas islas de resistencia, sobre todo en comunidades rurales, a cuya valoración es muy distinta a la que la valoración en general le ha dado a los espacios verdes. Y ahí entra, por ejemplo, el doble discurso que me gustó mucho de Santa Fe, entre decir, sí tenemos espacios verdes, pero son una maqueta. En realidad no son funcionales para la sociedad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ponernos alertas para entender que no siempre el ecologismo, los espacios verdes son en realidad un manejo, una conservación del paisaje, sino ofrece oportunidades de inclusión que por desgracia no solo en el paisaje, sino en el modelo económico que tenemos, pues ¿quién va a disfrutar de los espacios verdes? Si por ejemplo en México se trabaja de 9 a 9 de la noche, ¿no? ¿A qué horas van a tener tiempo de hacer un huerto urbano las personas, ¿no? Porque el modelo económico eso nos exige y el espacio público se abandona y se vive del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, en el mejor de los casos. Hay gente que tarda 4 horas en trasladarse, por ejemplo, del Estado de México, de Iztapaluca, a sus lugares de trabajo. ¿A qué horas vive el espacio público? Las carreteras nada más. Y obviamente el interés monetario es hacia esta producción de dinero en el trabajo y no hacia el esparcimiento que solamente está vinculado a quien tiene pues los recursos para vivir, para desperdiciar, bueno, no, para usar este tiempo de ocio en espacios verdes.
Yo los invito a checar el trabajo, por ejemplo, de un geógrafo chileno, Hugo Romero, en donde él establece que en realidad el paisaje también obedece esta lógica capitalista. Aquí en los lugares donde hay más recursos, el paisaje es más conservado, tiene menos problemas de riesgos, y donde el nivel socioeconómico es más bajo, hay más riesgos de inundaciones, hay menos espacios verdes, hay menos especies de aves, y pues todo obedece a una lógica de cómo estamos usando el espacio y cómo vivimos el territorio. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Daniel Hinojosa. Por favor, en este momento tenemos los micrófonos abiertos a todos los asistentes, a quienes quieran participar con algún comentario personal. Aquí tenemos uno de Ángel Vargas. No sé, Ángel Vargas, si tú quieras leer tu propio comentario y ahondar sobre el mismo, pero lo que quiero hacer, el anuncio que quiero hacer es que estos últimos 3 minutitos, si alguien quiere tomar la voz de entre los asistentes, adelante, por favor. Bueno, mientras él se anima, yo quiero enfatizar que en el chat reiteradamente hay una felicitación hacia todos los ponentes. Parece que las ponencias fueron claras, fueron atractivas y sobre todo fueron significativas. Creo que eso vale la pena destacarlo. Así es. Ángel, ¿estás con nosotros? Si no, para que yo lea tu propio comentario. Bien, creo que me va a permitir hacerlo. Él expresó, uno de los problemas es que el espacio público no ha sido abordado de manera efectiva por los programas de desarrollo urbano. Se ha enfocado en definirlo como un uso acotado y formal, como el habitacional, comercial, mixto, etc. Fíjense que al respecto yo me voy a permitir ahondar un poquito en esto, porque lo que comentó Espinosa va justamente con este comentario de Ángel Vargas y bastante de lo que comentó Esca Elena Solano. Yo vivo en una ciudad turística en México y observo que no nada más lo que expresó Daniel Hinojosa, perdón, dije Espinosa, Daniel Hinojosa, se repite en todos lados, sea vocación turística, sea industrial, sea lo que está privando en los instrumentos. En México tenemos muchas ciudades tienen instrumentos de desarrollo urbano. Hablamos de los programas de desarrollo urbano o los programas parciales de desarrollo urbano. Y me ha tocado ver cómo este interés económico ha prevalecido sobre la planeación urbana y evidentemente sobre la administración de los espacios públicos, hablando estrictamente de equipamiento de áreas verdes. Es muy notorio que el crecimiento de las ciudades en nuestro país se queda rezagado, perdón, el crecimiento de las ciudades de nuestro país va más adelante de lo que se van actualizando estos programas, de tal forma que los programas, estos instrumentos de planeación urbana, básicamente se van actualizando conforme va creciendo la urbe, en lugar de que tengamos un modelo de ciudad objetivo con tales espacios, tales equipamientos, tales aperturas de áreas verdes, etcétera. Creo que eso refleja simplemente lo que se ha comentado, ¿no? Se refleja que quienes están guiando el crecimiento y quienes están administrando los espacios no es el gobierno, no es el interés público, lo que está guiando el crecimiento de nuestras ciudades es la iniciativa privada. Son los objetivos económicos que van adelante del quehacer institucional. Y ahí es a donde hay que voltear a ver para hacer la presión y no ir detrás, porque cualquier iniciativa queda bloqueada cuando no hay nada que se prevea. Y eso toca desgraciadamente no nada más el asunto de las áreas verdes, toca inclusive dotación de servicios, que es un asunto mucho más grave y que no es objeto de este congreso, pero esa es mi reflexión. Son justo 1:30 de la tarde. Me da gusto anunciar que hemos concluido, creo que de una manera muy placentera, nuestro campo 1 de este congreso. Nuestro campo 1, paisaje, conceptualización, normatividad y gestión, se ha engalanado con todos ustedes. Muchas gracias.
Les invito a que se unan nuevamente con nosotros para iniciar nuestro campo 2, que se abrirá en punto de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, buen provecho. Roberto, te dejo la voz por si quieres hacer algún anuncio. Habíamos previsto, si los congresistas gustaran hacer uso de ellas, la posibilidad de abrir mesas de encuentro durante este tiempo de receso, durante la siguiente media hora. En este momento, nuestro compañero pondrá el video en que presentamos la totalidad de las ponencias en orden alfabético, y ustedes, mediante el chat, si así lo deciden, pueden por favor solicitarnos mesas de encuentro privadas para que los amigos podamos encontrarnos y platicar una media hora. Como dijo la maestra Yadira, podemos encontrarnos para la jornada vespertina a las 3 de la tarde. Gracias, Roberto. Nos vemos entonces. Buen provecho.